Bueno jugadores, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a estar viendo la Damage Step o fase de daños, que es una de las subfases que existen durante la Battle Phase. Esto es una continuación directa del video en el que hablo de las fases de Yu-Gi-Oh! Si no lo vieron, les súper recomiendo que vayan a verlo, se los voy a estar dejando arriba en la tarjeta. Una aclaración que quiero hacerles antes de comenzar, que va sin ningún tipo de ánimo de asustarlos, sino más bien de que se queden tranquilos. Si no entienden algo a la primera, pueden repasarlo y si no pueden después ponerlo en práctica con conocidos o teniendo alguna que otra partida para tratar de más o menos entender mejor cómo funcionan las subfases y qué pueden hacer en cada una de las subfases de Damage Step. Porque vuelvo a recordarles, es tanto uno de los temas más complicados de aprender como de explicar. Así que, pues repito, no se preocupen si no lo entienden a la primera, ¿sí? Bien, sin nada más que aclararles, comencemos. La Damage Step o fase de daños es una subfase de la fase de batalla que ocurre directamente después de que logramos declarar un ataque y este es exitoso. A diferencia de otras fases o subfases dentro del juego, en la Damage Step solo se permite la activación de ciertos tipos de cartas o efectos que voy a explicarles a continuación. Cartas o efectos que en su texto digan que pueden ser activados durante el Damage Step. Trampas counter o de contraefecto. Cartas o efectos rápidos que modifiquen el ataque y o la defensa de los monstruos. Esto solo durante las dos primeras subfases del Damage Step. Cartas o efectos que nieguen activación de cartas o efectos. Cartas o efectos cuyo tiempo de activación sea durante alguna de las subfases del Damage Step. Y efectos triggers que hayan cumplido su condición de activación. Como una aclaración, los efectos continuos que ya se encontrasen aplicando no dejan de aplicar durante el Damage Step, al salvo que su efecto dijera que lo hace. Por otra parte, hay efectos continuos que dicen que aplican sus efectos durante algún momento del Damage Step. Estos al no iniciar una cadena no los estoy contando en el listado anterior, pero sepan que van a aplicar en el momento en el que la carta lo diga. Con una aclaración más, hay un momento de la Damage Step donde los monstruos que se voltean van a empezar a aplicar sus efectos continuos si es que estuviesen, pero eso lo voy a explicar bien a profundidad cuando explique la subfase correspondiente. El Damage Step consta de 5 subfases: Start of the Damage Step o comienzo del Damage Step, Before Damage Calculation o antes del cálculo de daño, Damage Calculation o cálculo de daño, After Damage Calculation o después del cálculo de daño y End of the Damage Step o final del Damage Step. Ahora les voy a indicar qué cartas o efectos pueden activarse durante cada una de estas subfases. Durante la Start of the Damage Step o el comienzo del Damage Step pueden activarse cartas o efectos que en su texto diga que pueden ser activados durante el Damage Step. También trampas counter o de contraefecto, cartas o efectos rápidos que modifiquen el ataque y o la defensa, cartas o efectos que nieguen activación de cartas o efectos, cartas o efectos cuyo tiempo de activación sea durante esta subfase, es decir, que digan que se activan al comienzo del Damage Step, y efectos triggers que hayan cumplido su condición de activación. Dos ejemplos de cartas o efectos que podemos usar durante esta subfase del Damage Step es, por ejemplo, el último efecto de Borreload Dragon, que nos dice que al comienzo del Damage Step él puede activar su efecto, es un efecto trigger, que nos dice que podemos tomar el control del monstruo del oponente contra el que estamos batallando. Además también de su segundo efecto, que es un efecto Quick, que permite modificar el ataque y defensa de un monstruo. Y otro ejemplo sería, por ejemplo, Forbidden Lance, que puede modificar el ataque de un monstruo. Durante la subfase llamada Before Damage Calculation o antes del cálculo de daño, pueden activarse cartas o efectos que en su texto digan que pueden ser activados durante el Damage Step, trampas counter o de contraefecto, cartas o efectos rápidos que modifiquen el ataque y o la defensa, cartas o efectos que nieguen activación de cartas o efectos, cartas o efectos cuyo tiempo de activación sea esta subfase del Damage Step, o sea que digan que se activan antes del cálculo de daño, o efectos trigger que hayan cumplido su condición de activación.
Ejemplos de cartas o efectos que pueden activarse durante esta subfase es, por ejemplo, Limited Removal, que también podría haberse activado durante la subfase anterior, ya que implica modificación de ataque. Y otro ejemplo sería Eren Lightning Monk, cuyo primer efecto, que es un efecto trigger, nos indica que puede barajar un monstruo en posición de defensa contra el que está batallando antes del cálculo de daño. Durante el Damage Calculation o el cálculo de daño, a diferencia de las subfases anteriores, ya no pueden activarse cartas o efectos rápidos que modifiquen ataque y o defensa, salvo que estos efectos especifiquen que se activan durante el cálculo de daño. También cartas o efectos que en su texto digan que pueden ser activados durante el Damage Step y que ya no impliquen un cambio de ataque y o defensa que no especifica que puede ser activado durante el cálculo de daño, pueden ser activados durante esta subfase. También trampas counter o de contraefectos, cartas o efectos que nieguen activación de cartas o efectos cuyo tiempo de activación sea durante esta subfase, o sea que indiquen que se activan durante el cálculo de daño, y efectos trigger que hayan cumplido su condición de activación. Dos ejemplos de efectos que pueden ser activados durante esta subfase son el segundo efecto de Magnet Crusade Abramax o el efecto de Kuribo. Durante la subfase conocida como After Damage Calculation o después del cálculo de daño, pueden activarse cartas o efectos que en su texto diga que pueden ser activados durante el Damage Step. Por supuesto, seguimos con la restricción de que ya no pueden activarse cartas o efectos que modifiquen ataque y o defensa, trampas counter o de contraefecto, cartas o efectos que nieguen activación de cartas o efectos cuyo tiempo de activación sea durante esta subfase, es decir, que digan que se activan después del cálculo de daño, o efectos trigger que hayan cumplido su condición de activación. Dos ejemplos de efectos que podemos activar durante esta subfase son, por ejemplo, el efecto de Didi Warrior Lady, que nos dice que después del cálculo de daño, ella puede desterrar al monstruo contra el que batalló y también desterrarse a sí misma. Y otro ejemplo es el segundo efecto de Alter Haze Melusic, que nos indica que cuando esta carta inflige daño de batalla a nuestro oponente, podemos seleccionar una carta de su control y enviarla al cementerio. Y por último, durante la última subfase del Damage Step, que es la End of the Damage Step o el final del Damage Step, pueden activarse cartas o efectos que en su texto digan que pueden ser activados durante el Damage Step. Por supuesto, seguimos con la restricción de que no pueden activarse ya cartas o efectos que modifiquen ataque y o defensa, trampas counter o de contraefecto, cartas o efectos que nieguen activación de cartas o efectos cuyo tiempo de activación sea durante esta subfase, es decir, que digan que se activan durante el final del Damage Step, y efectos trigger que hayan cumplido su condición de activación. Ejemplos de efectos que podríamos usar durante esta subfase sería el tercer efecto de Dragon Necro Nether Soul Dragon, que nos indica que se activa durante esta subfase, o el tercer efecto de Geomatchment Final Sigma cuando es destruido en batalla. Ya habiéndoles explicado qué efectos pueden activarse durante cada una de las subfases, ahora les voy a explicar el procedimiento a la hora de pasar por cada una de estas. Durante las Start of the Damage Step pueden activarse las cartas o efectos que mencionamos con anterioridad, y a su vez esta termina al momento en que ambos jugadores están de acuerdo con esto, es decir, cuando ya no queda nada que los jugadores quieran o puedan activar, la fase va a terminar y se va a pasar a la siguiente. De ahí pasamos a Before Damage Calculation, donde los monstruos boca abajo que están siendo atacados se voltean, pero todavía no activan sus efectos de volteo si es que tuviesen, pero comienzan a aplicarse los efectos continuos que puedan tener. A su vez pueden activarse las cartas o efectos permitidos para esta subfase que también hemos comentado anteriormente, y esta es la última oportunidad para activar cartas o efectos que modifiquen ataque y o defensa. Y a su vez que, como la subfase anterior, los jugadores deciden cuándo terminan la subfase de la misma manera. Ambos tienen que estar de acuerdo en que la subfase va a terminar. Pasamos al Damage Calculation, y en este caso también pueden activarse las cartas o efectos permitidos para esta subfase, pero con la condición de que en esta subfase solo puede haber una cadena, es decir, al momento de que se termina la cadena, automáticamente ya se empiezan a comparar los ataques y o defensa de los monstruos que están involucrados en la batalla y se calculan y aplican los daños correspondientes.
También se van a determinar los monstruos que serían destruidos por batalla como resultado de esta batalla, pero todavía no van a ser enviados al cementerio. A diferencia de las subfases anteriores, los jugadores no van a definir cuándo termina esta subfase, sino que esta termina inmediatamente después de que los monstruos que van a ser destruidos por batalla son determinados. Durante el After Damage Calculation pueden activarse las cartas o efectos permitidos para esta subfase y también pueden activarse los efectos de volteo de los monstruos que fueron volteados, esto por supuesto si tuviesen efectos de volteo. A su vez, los monstruos que van a ser destruidos en batalla van a dejar de aplicar sus efectos continuos en este momento y no pueden activar sus efectos Quip opcionales. Tampoco pueden ser seleccionados, desterrados, devueltos a la mano o al mazo, o ser usados para pagar costos, excepto por efectos obligatorios o por efectos triggers, siempre que estos no sean efectos de volteo. Esta subfase termina cuando ambos jugadores están de acuerdo en que esta va a terminar. Durante la End of the Damage Step, los monstruos destruidos en batalla son finalmente enviados al cementerio, salvo que fueran monstruos péndulo, ya que en ese caso serían enviados boca arriba al extra deck por la mecánica de los monstruos péndulo. Pueden activarse las cartas o efectos permitidos para esta subfase, pueden activarse los efectos de los monstruos enviados al cementerio, también pueden activarse efectos cuya condición de activación implica que un monstruo sea destruido por batalla o que sea enviado al cementerio. Y también, como en la subfase anterior, los jugadores deciden cuándo esta subfase termina. Y al terminar esta subfase, se regresa inmediatamente a la Battle Step. Toda esta serie de pasos que acabo de explicarles se repite durante cada Damage Step, es decir, cada vez que ustedes logran acertar un ataque y va a ocurrir una Damage Step, se tienen que seguir esta serie de pasos que ocurren en cada una de las subfases. Ahora vamos con unos ejemplos. Supongamos que nuestro oponente controla un monstruo, cualquiera en este caso es irrelevante, y en su mano tiene un Kuriboh, y nosotros tenemos en nuestro campo a Borreload Dragon. Declaramos un ataque con Borreload Dragon y el ataque es exitoso, y en ese momento entramos en la Damage Step, comenzamos con la Start of the Damage Step y tenemos la posibilidad de activar el efecto de nuestro Borreload Dragon y lo hacemos. Tomamos control del monstruo de nuestro oponente y después lo utilizamos para atacar de manera directa a nuestro oponente. Pasamos por las distintas subfases del Damage Step hasta que llegamos al Damage Calculation y en ese momento nuestro oponente tiene la posibilidad de activar el efecto de Kuriboh en su mano para hacer que el daño de batalla sea igual a 0. Supongamos que nuestro oponente tiene boca abajo en su campo una El Shadow Construct y nosotros tenemos en nuestro campo una DD Warrior Lady que fue invocada de manera especial. Declaramos ataque con nuestra DD Warrior Lady a su El Shadow Construct boca abajo y al comienzo del Damage Step no va a poder activar su efecto El Shadow Construct ya que se encuentra boca abajo, por lo que pasamos a Before Damage Calculation o antes del cálculo de daño, donde la El Shadow Construct va a voltearse pero no va a poder utilizar su efecto ya que ya no nos encontramos en el comienzo del Damage Step. Entonces procedemos a el cálculo de daño y una vez terminado pasamos a el After Damage Calculation o después del cálculo de daño, donde podemos activar el efecto de nuestra DD Warrior Lady para remover a ambos del juego. Ahora vamos a suponer que nuestro oponente tiene en su campo a el Shadow Construct y nosotros tenemos en nuestro campo a nuestro Borreload Dragon. Vamos a declarar ataque con nuestro Borreload Dragon a el Shadow Construct y acá entramos en el comienzo del Damage Step y tenemos el caso de que ambos tienen efectos que se activan al comienzo del Damage Step. Pero en este caso, como el Shadow Construct tiene un efecto trigger obligatorio que se activa durante el comienzo del Damage Step, va a ser el eslabón de cadena 1 en esta cadena y nosotros tenemos la posibilidad de encadenar el efecto de nuestro Borreload Dragon como eslabón de cadena 2. Resuelve el efecto de nuestro Borreload Dragon y tomamos control del Shadow Construct. Luego va a resolver el efecto del Shadow Construct y nuestro Borreload Dragon va a ser destruido y enviado a nuestro cementerio. Supongamos que nuestro oponente tiene en su campo a Cyber Dragon y tiene colocado Limiter Removal y a su vez tiene en su mano una copia de Kuriboh. Y nosotros controlamos a Mech Knight Crusadia Abramax. Declaramos un ataque con nuestro Mech Knight Crusadia Abramax al Cyber Dragon de nuestro oponente y el ataque es exitoso,
por lo que pasamos a el Damage Step y comenzamos con el comienzo del Damage Step o Start of the Damage Step, donde nuestro oponente decide no activar la carta que tiene boca abajo, por lo que pasamos a la siguiente subfase, que es antes del cálculo de daño, que es donde nuestro oponente tiene la última oportunidad de poder activar su Limited Removal, por lo que la activa y entonces se duplica el ataque de su Cyber Dragón. El ataque continúa y pasamos al cálculo de daño, donde se activa el efecto de nuestro Abramax y SWAT gana el ataque del Cyber Dragón que tiene en este momento, por lo que va a tener más ataque y va a ganar la batalla. Pero encadenándose al efecto de nuestro Abramax, nuestro oponente activa el efecto de su Kuriboh para hacer que el daño de batalla sea igual a 0. Con una aclaración, que el daño de batalla sea igual a 0 no implica que el Cyber Dragón no va a ser destruido, se va a destruir por batalla de todas formas. Supongamos que nuestro oponente tiene boca abajo en su campo a Penguin Soldier y nosotros tenemos en nuestro campo a Eren Lightsworn Monk. Declaramos un ataque con nuestro Eren a su Penguin Soldier boca abajo y el ataque es exitoso, por lo que entramos en el Damage Step. Al comienzo del cálculo de daño no ocurre nada y pasamos a la siguiente subfase, que es antes del cálculo de daño, donde el Penguin Soldier va a voltearse. Entonces inmediatamente se activa el efecto de nuestra Eren y va a devolver a Penguin Soldier inmediatamente a el mazo de nuestro oponente. Y esto finalizaría la batalla. El efecto de Penguin Soldier no va a activarse porque no se encuentra en el campo para poder activar su efecto trigger al voltearse. Ahora supongamos nuevamente que nuestro oponente tiene boca abajo Penguin Soldier y nosotros tenemos en nuestro campo un monstruo cualquiera, es irrelevante para este caso. Declaramos un ataque al Penguin Soldier y este es exitoso, por lo que entramos en el Damage Step. Al comienzo del cálculo de daño no ocurre nada y pasamos a la siguiente subfase, que es antes del cálculo de daño o Before Damage Calculation, donde Penguin Soldier va a voltearse boca arriba pero todavía no puede activar sus efectos. Procedemos a el cálculo de daño, donde se marca que Penguin Soldier va a ser destruido en batalla por nuestro monstruo. Entonces pasamos a el After Damage Calculation o después del cálculo de daño, donde Penguin Soldier va a poder activar su efecto de volteo y va a poder seleccionar monstruos en el campo para devolver a la mano. Pero en este caso solo va a poder seleccionar a nuestro monstruo. No puede seleccionarse a sí mismo porque ya está determinado que va a ser destruido en batalla. Por lo que devuelve nuestro monstruo en campo a nuestra mano y luego es destruido y enviado al cementerio en la siguiente subfase, que es el End of the Damage Step o final del Damage Step. Supongamos que nuestro oponente tiene colocado en su campo una Solemn Strike y nosotros tenemos en nuestro campo una Underhaze Melusic. Declaramos un ataque directo con Underhaze Melusic, el ataque es exitoso y procedemos a el Damage Step. Tanto en el comienzo del Damage Step como en el antes del cálculo de daño no ocurre nada y pasamos directamente al cálculo de daño, donde le hacemos daño a nuestro oponente con Underhaze Melusic. Entonces, una vez terminado el cálculo de daño, entramos en el After Damage Calculation o después del cálculo de daño y se activa el efecto de Underhaze Melusic para poder enviar una carta de nuestro oponente al cementerio. En este caso, nuestro oponente decide no responder con Solemn Strike, por lo que Melusic, al seleccionar la carta boca abajo que es Solemn Strike, la envía al cementerio. Ahora, en el mismo caso, pero con una ligera diferencia, nuestro oponente tiene en mano una Ash Blossom. Bueno, volvemos a declarar ataque con nuestra Underhaze Melusic. Nuevamente pasan las dos subfases del Damage Step. Entramos en el Damage Calculation, le hacemos daño a nuestro oponente y después del cálculo de daño activa su efecto para enviar una carta de nuestro oponente al cementerio. En este caso, nuestro oponente decide responder con Solemn Strike, por lo que se niega la activación del efecto de Underhaze Melusic y es enviada al cementerio. Inmediatamente podemos activar su efecto de cuando es enviada al cementerio y nuestro oponente no puede responder con Ash Blossom, ya que Ash no niega activación de efectos, sino que niega efectos directamente, por lo que no puede activar sus efectos en el Damage Step, por lo que Melusic resuelve sin ningún tipo de problema. Supongamos que nuestro oponente controla en posición de defensa un Performance Tree Clown y nosotros tenemos en nuestro campo un monstruo cualquiera, es irrelevante en este caso, y en nuestra mano tenemos una Ghost Bell.
Declaramos un ataque al Trickclown de nuestro oponente y el ataque es exitoso. Entramos en el Damage Step y pasan las dos primeras subfases sin que pase nada relevante. Entramos en el cálculo de daño, donde se determina que el Performance Trickclown de nuestro oponente va a ser destruido en batalla. Pasamos a la subfase de después del cálculo de daño, donde tampoco ocurre nada relevante, y llegamos finalmente a el final del Damage Step, donde Performance Trickclown es destruido en batalla y enviado al cementerio, y puede activar su efecto para revivir un Performance desde el cementerio, y en este caso su única opción es revivirse a sí mismo. En ese momento nosotros podemos activar el efecto de nuestra Ghost Bell, ya que Ghost Bell niega activación de efectos y no solo los efectos, por lo que puede activarse y negar los efectos de Performance Trickclown. Ahora, para el último ejemplo, supongamos que nuestro oponente tiene en posición de defensa boca abajo un Bagooska y nosotros tenemos en nuestro campo un monstruo cualquiera, es irrelevante cuál es en este caso, pero lo utilizamos para atacar a el Bagooska en posición de defensa boca abajo. El ataque es exitoso y entramos en el Damage Step. Durante la primera subfase no pasa nada relevante, pero durante la segunda subfase, que es antes del cálculo de daño, Bagooska se voltea boca arriba y comienza a aplicar su efecto continuo, por lo que nuestro monstruo se pasa a posición de defensa y se termina la batalla, por lo que volvemos inmediatamente al Battle Step. Y bueno, jugadores, esto sería finalmente todo por este video. La verdad que quedó bastante largo, no les voy a decir que no. Y así todo, siento que todavía esto es un pedacito nomás de lo que realmente pueden encontrarse en el Damage Step. La verdad que voy a hacer otro video sobre el Damage Step, donde voy a seguir usando ejemplos para intentar explicar otro tipo de situaciones que pueden ocurrir durante el Damage. Los invito a que en comentarios me dejen a ustedes distintas situaciones que se les ocurran o algunas dudas que tengan durante el Damage, para poder explicarlas también en ese siguiente video. Y ya desde ya les súper agradezco que hayan visto este video. Es uno de los videos que más me estuvieron pidiendo. Ya era un meme del canal que me lo estuvieran pidiendo a cada rato, pero acá lo tienen finalmente. Aunque sea un comienzo nomás, para que ya tengan lo básico del Damage y que puedan ir entendiéndolo y practicándolo. Ya sin nada más que decirles, muchísimas gracias por ver. Por favor, déjenme un like si el video les gustó. Coméntenme cualquier duda que tengan también en general, o su opinión sobre el video. Suscríbanse si les gusta el contenido que hago. Y nada más, por favor, en serio, los quiero muchísimo y espero que tengan un muy buen fin de año. Este es el último video del año y espero que lo hayan disfrutado. Yo por ahora me despido y será hasta el siguiente video. Nos vemos. Oh, I love this song.